Lucas capítulo 23, y vamos a leer una vez más los versículos 42 y 43. Y decía el ladrón: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Soberano Señor, tú conoces la carga con la que hemos venido hoy a este púlpito a predicar tu palabra. Señor, es nuestra oración que en una forma sorprendente en el día de hoy tú traigas a muchos, no a pocos, de la muerte a la vida. Y aún te rogamos que tu palabra predicada pueda ser de gran ánimo y estímulo a todos aquellos aquí que están en Cristo. Bendice, Señor, tu palabra, que tu evangelio hoy sea predicado con poder y que Jesucristo sea visto en su hermosura, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Esta escena de los dos malhechores que fueron crucificados al lado de Jesús aparece en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, es únicamente en el Evangelio de Lucas donde se incluye el relato de la conversión de uno de estos dos malhechores. Y definitivamente este es uno de los ejemplos más sorprendentes, más impresionantes que nosotros encontramos en las Escrituras del poder de la gracia de Dios en la salvación de los perdidos. También es una muestra de que Jesús suele escoger amigos inesperados y que los atrae hacia Él en momentos inesperados. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar la historia de la conversión de este hombre como una ilustración de la obra que hace Dios en el corazón de todos aquellos a quienes Él llama al arrepentimiento y a la fe. En cierto sentido, esta es una conversión fuera de lo común, como veremos en un momento, y de ahí el título de este sermón, una conversión extraordinaria. Sin embargo, debemos decir que al mismo tiempo la forma como este ladrón fue salvado por la gracia de Dios no es diferente a la de cualquier otro pecador en cualquier otra circunstancia. Este hombre fue traído de la miseria a la salvación por el poder omnipotente de Dios. Y eso es básicamente lo que yo quiero considerar con ustedes en esta mañana: la condición miserable de este hombre y la operación eficaz de la gracia de Dios para salvarlo. Algunas personas, cuando hablan de este relato, han bautizado a este personaje como el buen ladrón. Ahora, esa etiqueta no solamente es contradictoria, si es ladrón no puede ser bueno, sino que al mismo tiempo nos impide percibir en toda su magnitud, nos impide percibir en toda su dimensión el poder de Cristo para salvar. Jesucristo nos salvó en aquel día a un buen ladrón. Jesucristo salvó a un hombre que no parecía tener esperanza. Él tiene poder para salvar en aquellos casos donde parece que ya no hay esperanza. Lucas le llama malhechor en el versículo 32, es decir, él era un hacedor de males, una persona que vivía haciendo mal.
Mateo nos dice en su evangelio que era un ladrón. Sin embargo, es interesante notar que hasta donde nosotros sabemos, ni la ley romana ni la ley judía condenaban el robo con la muerte. Por lo que debemos suponer que además de ladrón, este hombre había cometido delitos de mayor gravedad, tal vez delitos similares a los de Barrabás, el hombre que Pilato escoge para libertarlo en lugar de Jesús. La Biblia dice que Barrabás era un ladrón, era un sedicioso y era un homicida. Recuerden que el ladrón ¿viene para qué? Viene para hurtar, viene para destruir. Y nada parece indicar que este hombre tenía un currículum diferente al de Barrabás. Noten lo que él dice de sí mismo, versículo 40. El otro le contestó, este ladrón, reprendiendo al que se estaba todavía burlando de Jesús: ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena, y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este nada malo ha hecho. Este hombre estaba consciente de que su estilo de vida, el estilo de vida que él había escogido libremente, lo había llevado a este terrible lugar de condenación. Él había tomado la decisión de vivir sin respetar las leyes de los hombres y mucho menos las leyes de Dios. ¿Qué otra cosa podía merecer que morir crucificado en una cruz? Por otra parte, también sabemos de él que era un hombre duro de corazón, que era un blasfemo y que no tenía afecto natural. Pastor, ¿y cómo sabemos eso? Bueno, porque dice en Mateo capítulo 27, versículo 44, que al principio de la crucifixión los dos malhechores se estaban burlando de Jesús y estaban blasfemando contra él. Seguramente este hombre había oído hablar acerca de los milagros de Jesús. Y aún es posible que haya sido testigo de alguno de esos milagros. Es posible que este hombre haya escuchado a Jesús predicando el evangelio y le haya visto llamar a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Durante 3 años y medio el Señor se había dedicado en cuerpo y alma a hacer el bien, a enseñar la palabra de Dios, y este hombre tiene que haberlo sabido. Pero su odio, su aborrecimiento por todo lo bueno lo movió a burlarse de Cristo y a blasfemar sin piedad contra él. Este hombre tenía un corazón tan endurecido que era incapaz de simpatizar, de empatizar aún con alguien que estaba sufriendo al lado suyo en la misma condición. Este hombre era un perverso. Pero lo que hacía peor su miseria es que este hombre estaba bajo la justa ira de Dios. Bajo la justa ira de Dios. No solo había sido justamente condenado en el tribunal de los hombres, sino que su conducta perversa lo había colocado bajo el peso terrible de la ira de un Dios infinitamente santo y justo. Dice el salmista en el Salmo 7:11 que nuestro Dios es juez justo y que Él está airado contra el impío todos los días. Sí, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia que no puede tomar con ligereza el pecado. Así que, mi amigo, no hay un día en que Él aparte su ira de aquellos que permanecen en impiedad. Y si hay alguno aquí, por si acaso, al que le haya pasado por la cabeza la idea de que ese término no se le aplica, yo no soy un impío. Dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que en el mundo entero no hay un hombre que sea justo, ni aún uno.
No hay un solo hombre. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice Pablo, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 18, el apóstol Pablo, describiendo a la humanidad caída, a todos los seres humanos que han nacido en este mundo antes de ser salvados por la gracia de Dios, Pablo dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, y esa es, mi amigo, la esencia de la impiedad. Déjame hacerte una pregunta y espero que tú puedas responderla objetivamente en el tribunal de tu conciencia. ¿Cuál es el peor pecado que alguna vez tú has cometido? Sí, te estoy dando unos minutos para que lo pienses. ¿Cuál es el peor pecado que alguna vez tú hayas cometido? Bueno, yo voy a responder esa pregunta por ti. Porque el mayor de los pecados consiste en violar el mayor de los mandamientos. Y dice Jesús que el mandamiento más importante de toda la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y sabes que eso no lo hace ningún ser humano ni por un segundo. No hay nadie en toda la historia que haya amado a Dios de esa manera, excepto uno, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. De manera que en nuestro estado natural, no regenerado, tal como salimos del vientre de nuestra madre, todos estamos en una terrible condición ante la justicia de Dios. Todos tenemos el mismo problema que ese malhechor en la cruz, aunque no hayamos cometido los mismos pecados que él cometió. Así que este hombre era un ladrón, sin afecto natural, un pervertido, un blasfemo que estaba bajo la ira y la maldición de Dios. Pero algo sucedió en la vida de este ladrón que lo transformó de tal manera que pudo llevar a cabo uno de los actos de fe más extraordinarios que nosotros encontramos en toda la Biblia. Versículo 42. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, mis hermanos, si hubo un momento en el que Jesús fuera menos creíble, fue precisamente aquí, cuando estaba colgado de una cruz. Jesús parecía cualquier cosa menos un salvador. Ambos estaban agonizando al borde del abismo de la muerte, y aún así este hombre se dirige a Cristo en tono de oración, pidiéndole que se acuerde de él cuando regrese en gloria a establecer su reino. Es más que evidente que este hombre había sufrido una profunda transformación espiritual. Y hay dos cosas que yo quiero que veamos al respecto. En primer lugar, ¿cómo fue que se produjo ese cambio tan dramático? Y en segundo lugar, ¿cuáles fueron los medios que Dios usó para salvarlo? No olviden, al principio de la crucifixión, él estaba burlándose de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que Dios usó para llevar a este hombre de ser un blasfemo, maldito, duro de corazón, sin afecto natural, a ser un creyente? Aquí es donde la conversión de este hombre se parece a la de todos nosotros. La palabra convertirse significa volverse de tus pecados hacia Dios.
volverte de tus caminos. En vez de vivir para tu gloria, en vez de vivir para hacer tu voluntad, ahora tú te vuelves para confiar en Dios, para vivir para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Eso es convertirse, y cada vez que eso ocurre en la vida de un ser humano se produce exactamente del mismo modo. Es por medio de la verdad de Dios obrando en la mente y el corazón del pecador bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo. Nunca olviden eso, mis hermanos. Siempre que Dios transforma a un pecador en un creyente, es por medio de su verdad, la verdad de su palabra, la verdad del evangelio, obrando en la mente y en el corazón del pecador, que hace eficaz esa palabra en el corazón del pecador por medio del Espíritu Santo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, dice en Santiago 1:18, primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios usó su verdad para transformar a este hombre y de manera particular le hizo conocer dos cosas. En primer lugar, le reveló cuál era su verdadera condición como pecador. ¿Recuerdan lo que le dijo al otro ladrón? Tú y yo estamos aquí por lo que merecemos, pero este ningún mal hizo. Este hombre entendió que él estaba allí justamente siendo condenado a morir en una cruz. ¿Cómo es posible?, le dice al otro ladrón, que continúes burlándote de este hombre. Él está muriendo en total inocencia, pero tú y yo somos culpables. Ambos merecemos estar bajo la ira del Dios Todopoderoso. Una de las cosas que siempre hacen los pecadores, siempre, es echarle la culpa al otro. Todo lo malo que yo hago es por mis padres que no me criaron bien, es por las circunstancias, que yo no tengo trabajo, es mil cosas. El otro siempre tiene la culpa. Pero cuando Dios convence a un hombre de pecado por primera vez en su vida, deja de echarle la culpa a otro. Tú eres culpable de tu pecado, nadie más lo es. De repente este hombre comprendió el peligro en que se encontraba. ¿Ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún temes tú a Dios? Él tampoco había tenido esa clase de temor en toda su vida. Pero ahora que sus ojos han sido abiertos, su conciencia había sido despertada a la realidad de la justicia de Dios y del juicio venidero. Noten mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que la oración de este hombre no tuvo nada que ver con este mundo presente. Él no pidió ser librado de la cruz, como pidió el otro, versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos diciendo: no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre no está pidiendo eso, ni siquiera le pidió al Señor: por favor, aminora mi dolor. Él estaba mirando más allá, al otro lado de la muerte. Y por ello le pide a Cristo que se acuerde de él cuando venga a implantar su reino. Mi amigo, déjame decirte algo. Nadie viene a Cristo para ser salvado hasta que vea su necesidad de ser salvado. Los sanos no tienen necesidad de médico, dice Jesús. Son los enfermos. Antes de que un pecador sea salvo, tiene que verse a sí mismo como una persona que merece el infierno, que merece ser condenado por la justa ira de Dios. Y el Señor abrió el entendimiento de este hombre para que entendiera esa verdad con respecto a él. Pero Dios no solo le abrió los ojos para que se viera a sí mismo tal cual era, sino que en medio del dolor y el sufrimiento de la cruz, Dios le abrió el entendimiento para que él fuera capaz de ver la gloria y la majestad de aquel que estaba crucificado al lado suyo.
Esto es increíble. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, acuérdate de mí. Señor, yo tengo la plena certeza de que tú eres un rey. Yo tengo la plena certeza de que tú posees un reino. Yo tengo la plena certeza, viéndote allí coronado en la cruz, masacrado, golpeado, burlado, con una corona de espinas en tu cabeza. Yo tengo la plena certeza, Señor, de que tú vas a ocupar algún día el trono de David. Y cuando eso pase, acuérdate de mí. Yo me pregunto, este hombre era judío. Este hombre sabía lo que implicaba llamarle a Cristo Rey, llamarle a Cristo Señor. Yo no sé cuántas cosas este hombre de niño había escuchado en las sinagogas, cuántos pasajes de las Escrituras comenzaron a venir a su mente en ese momento. Yo no sé si este hombre comenzó a pensar en Génesis capítulo 3, versículo 15. Este hombre es la simiente de la mujer que vino a aplastarle la cabeza a Satanás. Él es el siervo sufriente del que habló el profeta Isaías. Más aún, el Espíritu Santo le reveló a este hombre que, a pesar de su condición miserable, a pesar de que unas horas antes se estaba burlando y blasfemando de Jesús, Jesús todavía estaba dispuesto a salvarlo. Acuérdate de mí. Soy un perverso, condenado justamente por la ley de los hombres y con la ira de Dios sobre mi cabeza. Pero tú, que hace un momento pediste perdón por aquellos que te colocaron en esa cruz, por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No hay duda de que la fe de este hombre era genuina. A pesar de que no vivió lo suficiente como para manifestar los principios de su nueva vida en Cristo, sin embargo, esos principios se manifestaron vigorosamente en medio de circunstancias muy difíciles. Pensemos por un momento en dos nadadores. Hay uno que está a flote, en alta mar, en medio de una tormenta, y es capaz de permanecer 20 minutos nadando. El otro nadador lleva 3 horas nadando plácidamente en su propia piscina. ¿Cuál de los dos es el nadador más vigoroso? Indudablemente el que puede permanecer 20 minutos en alta mar. Bueno, mis hermanos, este ladrón moribundo no tuvo mucha oportunidad de manifestar los frutos de su conversión, pero en el corto tiempo que dispuso para ello, pudo manifestar una fe increíblemente vigorosa y fuerte. Ahora, ¿cómo fue que Dios hizo eso? Porque es Dios el que salva. ¿Cuáles son los medios que Dios usó para convertir a este hombre? Bueno, ya hemos dicho que el Espíritu Santo iluminó su entendimiento, no solo para que comprendiera ciertas cosas, sino también para que las aceptara por la fe. La pregunta es, ¿de dónde derivó este ladrón moribundo el conocimiento necesario de esas verdades? Bueno, si nos ceñimos al relato bíblico, veremos que el Espíritu Santo abrió su entendimiento haciendo uso de ciertas informaciones incidentales que este hombre recibió en ese día, comenzando con el testimonio del mismo Jesús. El Señor ese día había sido burlado, masacrado a golpes durante casi toda la noche. Le habían coronado de espinas,
Luego le golpearon la frente para que las espinas se clavaran con más profundidad, y aún después de haber sido clavado en la cruz, le seguían injuriando y lo seguían maltratando. Y nosotros podemos suponer que este malhechor estaba contemplando atentamente la reacción de Jesús ante esta avalancha de odio que se había volcado contra él. Este malhechor pudo contemplar la majestad de Jesús envuelta en una singular y maravillosa mansedumbre. Las palabras que el Señor pronunció en su agonía, el perdón que pidió al Padre por aquellos que le crucificaron. Ese testimonio de Cristo muy probablemente fue el instrumento que el Espíritu Santo usó para impactar su corazón. Pero lo que es aún más extraordinario, el Espíritu Santo usó el testimonio de los enemigos de Jesús para traerlo a la salvación. Todas las burlas y blasfemias que se levantaron contra Jesús aquel día llevaban algo de verdad. Era una verdad distorsionada, pero los enemigos del Señor, sin quererlo, instruyeron a este hombre para que llegara a conocer quién era Jesús realmente. Dice Mateo capítulo 27 que los que pasaban le injuriaban diciendo: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los ancianos, decía: confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y ahí estaba el ladrón. Wow, él decía ser el Hijo de Dios. Lucas 23 dice que también se burlaban de él diciendo: si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos. A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Mesías, el escogido de Dios. Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y para que no quedara ninguna duda, el mismo Pilato colocó un letrero encima de la cruz, escrito en griego, hebreo y latín: este es Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. ¿Y saben qué, mis hermanos? El Espíritu de Dios tomó todas estas expresiones de burlas para convencer a este hombre de que él era el Hijo de Dios, de que él era el Rey de los judíos, de que él era el Salvador, de que él era el Cristo, aquel que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, y sin tener el menor asomo de duda, este hombre en la cruz le dijo: Jesús, tú eres el Rey de Israel. Jesús, tú eres el Salvador de los pecadores. Jesús, tú eres el Mesías. Por favor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Porque hay varias lecciones aquí. Bueno, déjenme compartir algunas. Esta historia es una prueba contundente del enorme poder y disposición de Cristo para salvar a los pecadores. Este relato es una prueba contundente del enorme poder y disposición de Cristo para salvar a los pecadores. Si alguna vez existió un hombre que pudiéramos mirar sin ninguna esperanza de salvación, era ese ladrón moribundo.
No solo era un malvado que había vivido la mayor parte de su vida sumido en la impiedad, sino que, como ya hemos visto, él había decidido morir en esa misma impiedad. Pero Jesús escoge amigos extraños. Y mientras Jesús estaba colgado de la cruz, Jesús estaba obrando por su espíritu en el corazón de ese hombre. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Mis hermanos, no olviden que el mismo día de su ejecución, a punto de enfrentar la muerte, este hombre seguía siendo un blasfemo sin afecto natural. Era muy grande su maldad. Y eran muy difíciles las circunstancias del momento. Oh, pero gloria a Dios, aleluya, Cristo es un gran Salvador. Y aún colgado de un madero y a punto de morir, su poder es capaz de vencer cualquier obstáculo que puede estar impidiendo que un pecador se rinda voluntariamente a él. Mira, mi amigo, yo no sé cuáles son los obstáculos que pueda haber en tu vida para que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero si Él pudo salvar a este perverso cuando estaba colgado de una cruz, ¿cuánto más podrá salvarte a ti ahora que resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre? En Hechos capítulo 5, hablándole al Sanedrín, el apóstol Pedro dijo que Jesús se levantó de los muertos. Dios el Padre lo levantó de los muertos y lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para darle a su pueblo arrepentimiento y perdón de pecados. Si Jesús pudo darle arrepentimiento y perdón de pecados a ese hombre colgado de una cruz, ¿cuánto más ahora que está sentado a la diestra de Dios? No hay obstáculo en el mundo. Padres que están lidiando con hijos inconversos. Escuchen esto, mis amados hermanos, no hay obstáculo en el mundo que pueda impedir la salvación de un pecador. Porque Cristo es un gran Salvador. Y porque Él está dispuesto a salvar. ¿Notaron esto? Tan pronto este hombre clamó, su petición fue atendida. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No, hoy estarás conmigo en el paraíso. En el instante en que pidió misericordia, misericordia le fue concedida. ¿Oíste eso, mi amigo? En el instante en que pidió misericordia, misericordia le fue concedida. Pero este relato también es una ilustración muy vívida, muy impactante de la doctrina de la salvación por gracia. La doctrina de la salvación por gracia. Gracia es esa buena disposición de Dios para con los pecadores que lo mueve a Dios a concederles no solo el favor que no merecen, sino que es completamente contrario a lo que sí merecen. Los que fueron a por su causa recordarán la ilustración de Jeff Purcell. Si yo llamo aquí a alguien y le digo, mira, toma $50, no lo conozco, no sé quién es, no hizo nada por mí, simplemente me dio la gana de darle $50, eso es misericordia. Pero si el día anterior esa persona había entrado en mi casa, me había robado, y cuando se encontró de frente a mí me maldijo y me escupió en la cara, y como quiera yo le doy los $50, eso es gracia. Los pecadores merecen ser condenados, merecen el infierno por su pecado, pero Dios en su gracia decide salvarlos. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Esa es la esencia del mensaje del evangelio, que Dios nos salvó y nos llamó, como dice Pablo, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde antes de los tiempos de los siglos. Wow.
Perdonen que lo aplique a mí para no poner a ninguno de ustedes y avergonzarlos. A nadie le gusta que mencionen su nombre desde el púlpito. Pero yo pienso que Dios, en la eternidad pasada, cuando yo ni pensaba nacer, ya Dios había pensado en mí y había reservado gracia para mí. Desde antes de los tiempos de los siglos. A Sujel Michelén, que lo que merece es ser condenado en el infierno, yo lo voy a salvar por gracia. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y a ese ladrón en la cruz. Ya Dios había reservado gracia para ese ladrón. Mis hermanos, ¿qué tenía de bueno este hombre que pudo haber movido a Cristo a salvarlo? Absolutamente nada. Nada. No hubo nada antes de su conversión y tampoco tuvo tiempo para hacer nada después. Este ladrón no se bautizó. No por eso deje de bautizarte. Que tú no estás colgado de una cruz. Pero este ladrón no se bautizó, no perteneció a ninguna iglesia visible, nunca tomó la cena del Señor, nunca pudo hacer ninguna buena obra. Pero a pesar de todo eso, Cristo no le ofreció el purgatorio. Ni el limbo, que por cierto parece que la iglesia católica ya lo borró. Ya no existe. Al limbo lo mandaron al limbo. No, Cristo no le dijo, vas a estar solamente como 2 millones de años en el purgatorio. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi amigo, al igual que ese pecador, ni tú ni yo tenemos nada que podamos presentar delante de un Dios que es infinitamente santo y justo, que nos haga merecedores de su favor. Dice el profeta Isaías que todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia delante de Dios. Recuerda las palabras de Pablo en Romanos capítulo 3. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo único que tú y yo podemos hacer es aceptar humildemente el regalo que Dios nos ofrece de pura gracia, y todo eso por medio de la fe. Lo único que hizo este ladrón fue creer, depositar su confianza en Jesús como aquel que podía concederle el perdón de sus pecados y aceptarlo en su presencia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es por la fe. Es por la fe para que sea por gracia. Porque tú no haces nada al creer, excepto extender tu mano para tomar lo que se te da. Pero este relato también nos muestra, escuchen bien, amados hermanos, ¿por qué debemos predicar el evangelio? Este relato nos muestra también el impresionante poder que tiene la verdad de Dios para salvar a los pecadores. El poder de la verdad. Este hombre recibió unas pocas migajas del evangelio presentadas de una manera totalmente inadecuada, pero esas migajas del evangelio fueron suficientes por el poder del Espíritu Santo para traerlo a salvación. Recuerden que Dios transforma al pecador por medio de la verdad aplicada a la mente y al corazón bajo el poder y la eficacia del Espíritu Santo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así que, mis hermanos, no desmayemos en presentar el evangelio a nuestros familiares, a nuestros amigos, porque el evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación.
Y es esa misma verdad del Evangelio que Dios usa para salvar, la que Él usa para seguirnos transformando conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Evangelio. Por eso es que al subirnos al púlpito, ¿saben lo que nosotros hacemos los pastores? Predicar el Evangelio. Claro, el Evangelio es un diamante que tiene muchas aristas y por eso nunca aburre. Pero es el Evangelio. Finalmente, este relato también pone de manifiesto, y yo le oro al Señor, le oré al Señor esta mañana por aquellos que vinieron a la iglesia hoy cargados, abatidos. Este relato pone de manifiesto la esperanza bendita que tienen aquellos que confían en Cristo y que mueren en Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Tú que viviste como un miserable pecador, estarás conmigo. El Dios encarnado, el Dios lleno de gracia y de verdad. Hoy, tú que me ves crucificado, hecho una masa sanguinolenta, tú que me ves ahora coronado de espinas, hoy tú te vas a sorprender cuando me veas en mi gloria. Hoy estarás conmigo en ese lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Miren, mis hermanos, nuestra esperanza no es ir al cielo. Olvídense de eso. Nuestra esperanza no es ir al cielo. Nuestra esperanza es estar con Jesús que está en el cielo. Jesús es nuestra esperanza. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo me veo puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo. No es, ay, esta miserable vida, ya yo no quiero sufrir más. Hay creyentes que creen que es piadoso querer morirse. No, no es piadoso querer morirse. Yo amo esta vida. Y la amo porque Dios me enseña a amarla. Dice Pedro, el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Si la Biblia me da directrices para amar la vida, es porque Dios quiere que amemos esta vida. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Debemos amar esta vida y al mismo tiempo amar estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No es escoger entre una cosa y la otra. Mientras estés vivo, ama la vida. Pero qué bendición el día que nos toque partir y estar con Cristo. Estar con Cristo. Dice Pablo, cuando esta morada terrenal se deshaga, no hay problema. Tenemos una casa hecha por Dios en los cielos. Mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, pero anhelamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Qué promesa tan bendita. Hay una historia novelada del ladrón en la cruz. Y en una parte de la novela me encantó esa frase. Aparece este hombre diciendo: yo fui el último compañero de Jesús en la tierra y voy a ser el primer compañero de Jesús en el cielo. Esa es la esperanza que Cristo compró para los suyos al precio de su bendita sangre. Estar con Cristo. Señor, acuérdate de mí. No te preocupes. Jamás podría olvidarme de ti. Yo te escogí para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y fue mi espíritu el que estaba obrando en ti para traerte a salvación. Claro que me voy a acordar de ti. Mira, mi hermano, si tú confiaste en Cristo, créelo, Él se acordará de ti. Cuando allá se pase lista, tu nombre va a estar ahí. Jesús se acordará de ti. Jesús no salva por molote. Él salva personalmente. Y si Él te salvó a ti, Él te escogió por nombre y apellido. Hasta tu apodo se sabe. ¿Y sabes qué, mi amigo?
Esa esperanza puede ser para cualquiera hoy. Para cualquiera. Si haces en este día lo mismo que hizo este hombre. Mira, mi amigo, yo no sé cómo ha sido tu vida hasta ahora, pero es probable que Dios haya querido dejar esta historia en su palabra, entre otras cosas, para librarnos de la desesperación y de la arrogancia. De la desesperación, porque en un momento tan difícil como este y estando al borde de la muerte, este hombre encontró salvación. ¿Qué pecador puede desesperar al leer que este ladrón se convirtió suspendido en una cruz y en el mismo dintel de las puertas del infierno? De ahí lo sacó Jesús. Pero también nos guarda de la arrogancia. Bueno, yo voy a pensar a ver cuándo yo me convierto a Cristo. Estaba leyendo algo que dijo Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, no tengo que presentarlo aquí, fue en un tiempo de su vida agnóstico, después fue ateo, y ahora resulta que Anthony Hopkins cree en Dios. Él lo dijo en una entrevista. Él dijo: me estoy acercando cada vez más a la fe, y a medida que envejezco veo más claro la presencia de Dios y la obra de Dios. Yo veo milagros de Dios, pero él no es cristiano todavía. Mira, déjame decirte algo, mi amigo. Tú puedes creer todo lo que tú quieras en Dios. Si tú no crees en Cristo, te vas a perder. No es creer en Dios, es creer en el Salvador que Dios envió. Solamente en Cristo hay salvación. Y este es el único relato que aparece en toda la Biblia de alguien que se convirtió al borde de la muerte. Mi amigo, ningún hombre sabe ni cuándo ni cómo morirá. Por eso alguien decía: es muy ingrata y necia la conducta de aquellos que se animan con la historia de este ladrón arrepentido para postergar el arrepentimiento al momento de la muerte. Aparte de que estás cometiendo una tontería, porque estás postergando el momento de tu bienaventuranza. No olvides que al lado de Cristo también murió otro malhechor, sumido en la misma dureza y en la misma impiedad en que había vivido. Mi amigo, generalmente los hombres mueren como vivieron. Generalmente. Así que no desprecies la oportunidad que Dios te está brindando hoy. Tú estás escuchando tranquilamente el Evangelio en este salón, con aire acondicionado, sentado en una silla cómoda. Mi amigo, en el día del juicio, si no te conviertes a Cristo, este ladrón moribundo añadirá más peso a tu condenación si mueres en tus pecados. Pero eso no tiene que ser así, porque Cristo sigue siendo un gran Salvador. Él continúa salvando pecadores por medio de la fe y del arrepentimiento. Dice la Escritura que Él no va a echar a nadie fuera que venga a Él, nadie. No desprecies en esta hora la oferta de gracia que Él te brinda hoy en su palabra, porque si tú vienes a Cristo, la Escritura te garantiza, la Biblia te garantiza lo mismo que Jesús le prometió a este hombre en medio de su agonía. Cuando te toque partir de este mundo, podrás tener la completa certeza de que cerrarás tus ojos a este mundo de dolor y de miseria para abrirlos en aquel lugar donde nada podrá empañar la visión de la gloria, la majestad, la hermosura de nuestro bendito y precioso Salvador. El Señor se acordará de ti si pones tu confianza en Él. Oh, que el Señor abra tus ojos en esta mañana para que te veas como lo que eres, un pecador que merece la condenación del infierno,
para que veas a Jesús como lo que Él es, un Salvador lleno de gracia, que ha prometido perdón y vida eterna a todos aquellos que vengan humillados a sus pies, acogiéndose a su gracia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No te preocupes, hijo mío, yo me acordaré de ti. Nunca olvidaré los nombres de aquellos que han confiado en mí, porque yo los escogí para que estén conmigo en el paraíso.